Quiero arrancar este video hablando acerca de qué es Reflection. Reflection es una poderosa característica de Java que permite inspeccionar y manipular clases, interfaces, métodos, campos que hacen parte de clases en tiempo de ejecución, sin necesidad de que nosotros sepamos el nombre de las clases, métodos o cualquier otra información, digamos, de ese tipo de la clase al momento de la compilación. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo, ¿qué cosas podríamos hacer con Reflection? Con Reflection podríamos inspeccionar clases para saber o obtener nombre completo de las clases, modificadores de acceso, a qué paquete pertenecen, quiénes son o de qué clases se está heredando, interfaces implementadas. También nosotros podríamos inspeccionar y manipular métodos de una clase. Por ejemplo, podríamos obtener información sobre todos los métodos que están presentes en una clase e incluso nosotros podríamos invocarlos en tiempo de ejecución de una forma dinámica. También podríamos inspeccionar y manipular campos, podríamos acceder a campos de una clase, modificar sus valores. Incluso tengan esto presente, si los métodos o los campos de esa clase son privados, con Reflection nosotros todo esto lo podríamos manipular. Podríamos manejar constructores, podemos obtener un detalle sobre los constructores y también crear nuevas instancias de un objeto usando alguno de sus constructores específicos si es que la clase tiene varios. También podemos utilizar Reflection para el descubrimiento de anotaciones. Por ejemplo, Reflection es útil cuando trabajamos con metadatos. En algunos frameworks es crucial este tema de conocer qué clases o qué métodos tienen cierta anotación, y ahí es donde Reflection juega un papel bastante importante. Ya te dije qué es Reflection y te di algunos ejemplos de su uso y lo que puedes hacer con él. Ahora, ¿en dónde hemos visto Reflection o en dónde está presente Reflection? Por supuesto, Reflection está presente en frameworks y librerías. Frameworks como Spring o Hibernate hacen uso de Reflection para inspeccionar las anotaciones que nosotros hemos puesto en diferentes clases o, por ejemplo, para invocar métodos. IDEs y herramientas. Las herramientas de autocompletado de los IDEs hacen uso de Reflection para saber qué clases están en qué contexto, a qué paquete pertenecen, cuáles son los miembros de esa clase, qué métodos tiene, qué campos tiene, qué constructores tiene, etc. Para acceder a la información de la clase también se hace uso en estos casos. Y por ejemplo, herramientas como JUnit o Mockito utilizan Reflection para invocar métodos, acceder a campos que en condiciones normales podrían ser inaccesibles. Con Mockito y con JUnit podemos acceder a ellos gracias a Reflection. Vamos a pensar en un ejemplo de Reflection. Cada vez que utilizamos Spring, por ejemplo, Spring Framework, hay varias anotaciones de Spring Framework como @service, @bin, @configuration, @request mapping, @restController. Hay varias anotaciones de Spring Framework que nosotros ponemos ya sea sobre clases o sobre métodos. Cuando nosotros agregamos estas anotaciones a clases o métodos y al momento de levantar nuestra aplicación, Spring escanea todo nuestro proyecto y determina qué clases tienen qué anotaciones. De esta manera, con Reflection investiga o consulta dentro de nuestro código si estamos cumpliendo con algunas reglas. Por ejemplo, si nosotros marcamos una clase con @autoWrite o un miembro de clase con @autoWrite, necesita Spring estar seguro de que existe algún @bin o algún @service o algún @controller, @configuration que pueda hacer en tiempo de ejecución la instancia de esa clase. Y ahí es donde Reflection brilla, porque es gracias a Reflection que Spring puede hacer todo este escaneo y todo este proceso. También se utiliza otra cosa llamada aspectos, que no vamos a hablar en este video, pero es Reflection una parte vital de Spring. Por ejemplo, cuando nosotros marcamos un método con @requestMapping o con @getMapping o postMapping, Spring ya sabe qué método en qué clase tiene dicha anotación. Así, cuando llega un request HTTP, busca dentro de la información que tiene en su contexto, en el contexto de Spring, hacia dónde tiene que redirigir ese request, hacia qué método, de qué clase tiene que hacerlo. Y es ahí en donde las anotaciones y en donde Reflection cobran la importancia vital para un framework como Spring. Vamos a pasar entonces a un ejemplo práctico sencillo en donde voy a crear una clase y te voy a mostrar qué cosas puedes hacer con Reflection de una forma muy simple. No vamos a hacer tampoco aquí un framework ni mucho menos, vamos al ejemplo. En el ejemplo práctico creé un proyecto Maven. Ese proyecto Maven lo único que tiene en su POM XML es que le estoy diciendo que utilice Java 11. La creación del proyecto Maven es muy simple. Si no saben cómo hacerlo, pueden clonar este repositorio. Para eso el link está en la descripción. Adicionalmente, en el proyecto creé dos clases, persona y main.
La clase persona lo único que tiene es esta variable llamada nombre o este miembro de clase llamado nombre, un constructor, este método llamado getNombre y un método privado, ojo, que se llama mostrar mensaje privado. Y además creé una clase main que tiene un método main y este try-catch-deception. Por favor no hagan esto es únicamente por el ejemplo, no hagan esto en un proyecto. De hecho tengo un video que explica cómo debe ser el manejo de las excepciones, así que vayan a verlo. Incluso tenemos un curso de manejo de excepciones que aún está en construcción, pero que con el material que ya está disponible pueden aprender bastante. Vayan a ver también ese video. Los links obviamente en la descripción. Entonces, ¿cómo vamos a empezar acá a utilizar Reflection? Aquí lo primero que hacemos es invocar este class de JavaLang. Aquí le vamos a decir, le vamos a enviar este signo de pregunta. Básicamente aquí estamos diciendo que no sabemos qué tipo es el que va a tener este class. Y el tipo lo vamos a obtener de class.forName. Y aquí decimos com.example.persona. Esto nos va a permitir obtener una instancia de esta clase persona, pero no una instancia directa, sino una instancia a través de este class. Class es una clase de Java, como su nombre lo indica, que nos permite hacer varias cosas. Entre ellas es vital para utilizarla con Reflection. Ahora vamos a hacer uso de una clase llamada constructor, que esto ya es de JavaLang Reflect. Aquí para nosotros obtener el constructor decimos clc.getDeclaredConstructor. Y aquí básicamente tenemos que decirle el constructor qué es lo que recibe. En este caso recibe un string. Si nosotros nos fijamos, esto recibe un string. Si tuviera más parámetros, esto simplemente es aquí pasarlo. Por ejemplo, si recibiera también un integer, es integer.class. Y así es como sabe Reflection qué constructor es el que nosotros estamos tratando de obtener. Después aquí decimos object. Aquí vamos a instanciar la clase a través de Reflection, no de forma directa. Object instance, y aquí decimos constructor.newInstance. Y aquí tenemos que pasarle los argumentos, que es un string. Aquí le decimos que vamos a instanciar la clase persona dándole el valor de 4sd al parámetro de tipo string que recibe uno de sus constructores, o sea este. Listo. Ya con esta nueva instancia podemos hacer todavía más cosas. Vamos a imprimir qué métodos tiene dicha clase. Métodos de la clase. Y aquí decimos un for each. Podemos decir aquí method y aquí decimos clc.getDeclaredMethods, que esto nos devuelve un array como se fijan acá ustedes. Y aquí podemos imprimir el nombre del método, method.getName, perdón. Y a esto ya me diría el nombre específico de ese método. Después vamos a tratar de acceder a un método privado. ¿Cómo hacemos esto? Entonces method private method, esto viene siendo igual a clc.getDeclaredMethod. Aquí yo le voy a decir que obtenga el método que se llama mostrar mensaje privado. Listo. Y después de esto voy a decir que este método necesito que sea accesible. Por obvias razones voy a necesitar que este método sea accesible. PrivateMethod.setAccessible. Aquí le digo que sí, que sea accesible. Y después digo PrivateMethod.invoke. Voy a invocar ese método. ¿De quién lo voy a invocar? Bastante fácil, de persona instance. Bueno, aquí le puse fue new instance y no tiene ningún argumento. Listo. Entonces, en la primera línea estamos obteniendo la clase persona, en la segunda estamos obteniendo el constructor que recibe como parámetro un string. Después instanciamos la clase con ese valor de 4sd. Vamos a obtener obviamente aquí los métodos de dicha clase y vamos a llamar uno de sus métodos, que es el método privado llamado mostrar mensaje privado. Lo hacemos accesible para que se pueda invocar y por último lo invocamos. Vamos a probar esto en modo debug. Hacemos clic para poner un breakpoint, doble clic. Después sobre el método main hacemos clic derecho, debug as Java application. Esto en Eclipse, en sus ideas ya no sé cómo lo harán en el IDE de cada uno de ustedes. Primero vamos a tratar de obtener la clase, vemos que la encuentra. Este CLC pues tendrá su información específica.
Después vamos a tratar de obtener el constructor. Vemos que efectivamente lo puedo obtener. Miren, si se fijan, public como example persona, y es el constructor que recibe un string. ¿Cuál constructor es? Este, el único que tiene de momento la clase. Si tuviera más, igual obtendría ese. Después aquí vamos a tratar de instanciar esa clase. La instanciamos. Si se fijan, lo puedo instanciar. A pesar de que esto es un object, dice que es una instancia de com example persona, y fíjense que aquí ya tiene el atributo nombre, tiene el valor 4sd. Esto es gracias a reflection. Después vamos a imprimir los métodos de la clase. Vemos que los empieza a imprimir, son dos: get nombre y mostrar mensaje privado. Lo pueden ver acá abajo. Después vamos a obtener el método mostrar mensaje privado. Vemos que aquí el private method dice, mírenlo, private void con example persona mostrar mensaje privado. Si ustedes se fijan, acá está, es efectivamente como example persona. Lo hacemos accesible y por último lo invocamos, y ahí ya muestra aquí en consola el mensaje de ese método. Básicamente eso es lo que podemos hacer con Reflection en un ejemplo muy sencillo. Por cierto, si te está gustando lo que estás viendo y te gustó el ejemplo que acabas de ver de Reflection, mi invitación es a que consideres adquirir nuestro ebook Java el cambio es la única constante, $9.99, y te entrega 2 beneficios de por vida. El link está en la descripción, seguramente lo puse también por aquí en pantalla. Ojo, todavía no acaba el video, me falta una explicación, así que no te vayas. Como pudiste ver, con Reflection podemos hacer varias cosas, incluso algo que parece bastante imposible, que es ejecutar un método privado por fuera de quien define ese método privado. Es decir, por fuera de la clase persona ejecutamos un método privado, y esto lo podemos hacer con Reflection. Este era un ejemplo muy sencillo de Reflection, pero que muestra bastante lo poderoso que puede llegar a ser Reflection. Si yo con estas pocas líneas de código pude hacer eso, imagínate lo que pueden hacer frameworks o librerías robustas, como puede ser el caso de Spring, que es el framework quizás más poderoso que existe de Java. Ojo, Reflection tiene un problema, y es que no es muy bueno en performance. No deberías estar utilizando Reflection para cualquier cosa, y debe ser para casos muy específicos. Sin embargo, como desarrollador, obviamente nutre mucho a tu perfil que sepas qué es Reflection y que incluso sepas de qué va y que tengas alguna noción de cómo utilizarlo. Y bueno, eso era todo lo que tenía que mostrarte el día de hoy. Espero que te haya gustado este ejemplo y definición de Reflection, que consideres utilizar Reflection ya en tus proyectos, en los casos por supuesto que lo amerite, y que también consideres adquirir nuestro ebook Java el cambio es la única constante. Recuerda que son 2 beneficios de por vida por $9.99. El link está en la descripción y seguramente lo puse aquí también en pantalla. Hay otras opciones también, como unirse como miembro de nuestro canal. Ahí abajo al lado del botón suscribirse hay un botón que se llama unirse. Ese botón te permite pagar mensual una cuota, y con esa cuota recibes una serie de beneficios que son también bastante interesantes. Si ninguna de estas 2 opciones es válida para ti, también está el botón de gracias. Con ese botón de gracias puedes hacer una donación a nuestro canal, y con esa donación seguir apoyando este contenido que es gratuito. Muchas gracias por haber visto este video. También está la opción de suscribirse, que es completamente gratis. Suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerda que te habló Jordi Andrés Rodríguez, y hasta la próxima, mi querido developer.